nombre es Víctor Cáceres, yo soy arquitecto recibido, formado acá y también soy docente en la Facultad ORT, ¿tá? Tanto de diseño de interiores, también en arquitectura, ya hace unos cuantos años. Y estoy acá de parte de TDA Uruguay para hablar un poquito de este tema, lo que es techos sin goteras. Básicamente, hablar un poco de las patologías que más nos aquejan, que son las filtraciones. Todos que estudiamos arquitectura o que trabajamos en la construcción, ya sabemos que no tenemos peor enemigo que el agua cuando construimos nosotros. Entonces, bien, TDA Uruguay, ¿quiénes somos nosotros? Un segundito. Bien. TDA Uruguay en realidad inicia, más que nada para explicar de dónde venimos, más que nada trabajando lo que somos representantes exclusivos de lo que es la marca Hilti, ¿tá? Todo lo que son los suministros de consumibles y de herramientas. Enseguida después se nos sumó la marca Hard, que es la protagonista de la charla de hoy, ¿tá? Donde también sumamos todo lo que son los suministros que maneja la marca. Y eventualmente, hoy en día, ya no somos simplemente una empresa de ventas, sino que les traemos soluciones de varias marcas para poder trabajar en todos los ámbitos de la construcción. ¿Bien? Es decir, todas las herramientas que nosotros trabajamos, todo lo que vayamos a ver en la presentación de hoy, no solo van a poder comprar suministros, sino que también vamos a poder brindarles los servicios de atención a las patologías que se les pueda presentar en sus proyectos. ¿Bien? Hablando un poquito de lo que es, vamos a centrarnos en la marca Hard específicamente, que es lo que venimos a hablar acá hoy. Hard ya en realidad está un poquito desactualizada la presentación, 40 años que está en el mercado, ¿tá? Son de 1985. Hoy en día cuentan con más de 200 funcionarios, tienen 2 fábricas importantes trabajando todo lo que es la parte de metales y también la parte de aditivos para la parte de polímeros. Bien. Y toda la ganancia que ellos reciben, un 12% se reinvierte en la parte de innovación. Ellos empiezan como una empresa que se enfoca en la parte industrial, todo lo que son construcciones metálicas, y hoy en día ya trabajan en varias líneas de negocio, entre ellas no solo la parte de industria, sino construcciones metálicas y también lo que nosotros decimos como construcción tradicional en hormigón. ¿Bien? El impacto que ha tenido la marca no se ha limitado, si bien la marca es brasilera, ya está trabajando en toda Latinoamérica y específicamente acá en Uruguay vamos a dar un poquito los proyectos que ha tenido impacto. Podemos empezar hablando de lo que fue la Antelarena, donde ya trabajamos en lo que fue la impermeabilización de la cubierta de isopaneles utilizando uno de los productos que vamos a ver hoy, que es el RR500. También trabajamos en todo lo que fueron los sellados de juntas, sector de canchas. Estuvimos en la UAM, en lo que fueron las fijaciones de cubiertas, juntas interiores, tornillerías. ¿Bien? En todo el proyecto de Carbón también trabajamos con lo que fue tornillería de cubiertas, selladores en juntas, de vuelta impermeabilización con el RR500. En UPM2 tuvimos una gran participación, no solo con Hard, sino con bastantes de las otras marcas, principalmente Hilti. Pero también vale la pena destacar lo que fue la intervención con lo que fue la tornillería y selladores de la marca Hard. Y más recientemente lo que fue el sellado del proyecto de Google Data Center, que no puedo mostrar mucho el proyecto, pero estuvimos haciendo todos los sellados interiores. ¿Bien? Y también el proyecto de Lumin de Tacuarembó. Nosotros queremos traer todas estas soluciones para que ustedes las puedan empezar a trabajar también. Y para eso no es mejor introducción que traerles a Diego, que viene específicamente de Brasil, para presentarles a ustedes los productos que vamos a estar charlando hoy. Buenas noches. Primeramente, gracias por estar todos acá. Antecipadamente, perdón por mi español, no es lo mejor, es algo como un portuñol. Mas digo a usted que voy a hacer mejor para hablar español. Yo soy ingeniero mecánico de la Universidad Estadual de Santa Catarina. Estoy formado algo como 18, 19 años. Empecé en Hard algo como 18 años atrás. Entonces tengo una carrera muy grande en Hard. En toda la parte de desarrollo y aplicación, la parte mercadológica de anclajes, fijación, sellado, para la parte de construcción de la parte de industria. Entonces, trabajamos mucho tiempo con varios desarrollos, lo que vamos a hablar ahora. Primeramente, vamos a pasar algunos puntos importantes porque vamos a hablar de algo más conceptual
No queremos hablar de productos porque esto es el final de todo que vamos a hablar antes. Pero precisamos entender que para una cubierta saludable, que podemos pensar algo como 10, 20, 30 años de durabilidad, porque creo que ninguém construye algo para que se dure solamente 5 o 10 años. Mira, estaba hablando con Víctor acá, yo ya conocía Montevideo y fui a visitar el Estadio Centenario, que tiene algo como 80, 90 años, creo que más. Entonces, lógico que se construye mucho tiempo, se construye muy bueno, y se dura hasta hoy, pero se tiene que hacer mantenimientos, un planeo de mantenimiento. Ahora los productos de construcción, algunos son mejores, entonces se piensa a largo plazo, no a corto plazo. Esto es la discusión porque en Brasil, voy a dar muchos ejemplos de Brasil, que es donde vivo en Joinville, que en Santa Catarina, y que ya es una cultura un poco diferente de parte más al norte de Brasil. Entonces, mucho preocupado con las inversiones, las compañías se construyen las fábricas para durar mucho tiempo y para no tener despesas con la parte del mantenimiento. Entonces, siempre un pensamiento de más largo plazo, se construye muy bueno, muy bien, para no tener problemas. Entonces, tenemos que pensar siempre que una cubierta, y mismo ya, muchas veces se acha normal que sea una cubierta con 5 años se tenga problemas. Pero para nosotros que vivimos esto, entendemos que no es normal. Tiene que tener algunas soluciones, y que, lógico, no es una solución única, son varios factores que cuando manejados juntos van a conseguir entregar una cubierta que tenga una durabilidad de 20, 30 años o más. Lógico que tenemos que entender que cuando hablamos de esto, tenemos la cuestión de, tenemos que pensar muy bien en un proyecto, tenemos que pensar también muy bien en la mano de obra que va a se utilizar para que no se utilice los productos errados o que se sepa hacer una lectura correcta de un proyecto. En todos los productos que son utilizados en la construcción, y también tenemos que pensar en un plan de mantenimiento para que, como en un auto, en un coche, se tiene un auto con una vida útil, lo primer auto, Mercedes-Benz, se tiene más de 100 años y ainda se maneja, funciona. Pero la garantía no es de 100 años, es algo hoy como un auto, como 5 años, 6 años, se tiene de garantía, mas la vida útil es muy amplia. Y acá pensamos lo mismo, que se tiene que pensar en todos estos puntos. Si tienen alguna duda, por favor, pueden interrumpir y vamos a hablar. ¿Okay? Esto es una imagen del profesor Helene, que es un profesor de Brasil de ingeniería civil, muy conocido en Brasil, que muestra un gráfico, una pizza, de la mayor parte de las orígenes de las patologías en la construcción. Y mira que la mayor parte está siempre en el proyecto. Acá, el proyecto 40%, porque o no se proyecta los detalles, estamos hablando acá principalmente de fijaciones, tornillos, selladores, no estamos hablando de toda la parte estructural de la cubierta, pero son los detalles que hacen que algo de cierto o de errado. Entonces, muchas veces el proyecto existe, pero no tiene un detallamiento correcto, o no está con una especificación de un producto adecuado. Y también tenemos acá 28% que es un error en la ejecución, o sea, se especificó un producto, un buen producto, pero no se cualificó la mano de obra y se aplicó el producto de forma errada. Y obvio, no va a tener el desempeño esperado, no va a funcionar como se debe. Tenemos también una cuestión que son los materiales, los productos que no son buenos, y que se tiene al monte del mercado, muchos de ellos muy parecidos cuando se mira la primera vez, pero si no se entiende cómo leer las fichas técnicas, se va a comprar, como se dice en Brasil, un gato por una liebre, va a tener un problema. Tienes algo como 10% que es un problema de uso, o se especifica una construcción para usar de una determinada forma y se utiliza de otra, y lógicamente que no va a funcionar. Por ejemplo, si construye un predio que no es para tener autos eléctricos en el estacionamiento, pero si empieza a colocar autos eléctricos que pesan mucho más, se va a tener un problema.
Entonces, algo como esto también es muy importante. Y también la parte de planeamiento, de lo que se hace después que la obra se entregue, ¿sí? Algo como 4%. Y que queremos evitar es algo como esto, que son los problemas de corrosión en las cubiertas, la parte de corrosión por la parte de intemperies externa o por causa de un problema de la estructura que se pasa al techo, problema con los tornillos que tiene corrosión muy prematuramente y que se refleje en la tela, los tornillos, tiene muchos puntos de instalaciones que no se hace las enmiendas correctamente, que no se utilizan los equipos adecuados y se aprieta demasiado el tornillo, se tiene el amaciamiento del techo, donde se acumula el agua y por consecuencia la corrosión. O por ejemplo, cuando no se tiene el sellado entre las tejas, ¿que se habla? Las chapas. Las chapas, En este caso son las chapas. perdón. Las chapas. Entonces se mira que se puede ver la luz del sol se pasando por debajo, se pasa la luz, se pasa el agua, se pasa el poeira, el polvo y todo. Es un problema. También acá, cuando se tiene las partes, ¿cómo se llama, Víctor? ¿Los cavacos? Puede ser las lascas, cuando se hacen Las las lascas de perforaciones. metal, la perforación, que no se pasa una vasora y se fica sobre la cubierta. Esto es algo que se pasa de un día para otro. Por ejemplo, acá que tiene una humedad, se tiene muchos vientos, también se espalha todo. Y de un día para otro se empieza la corrosión en la cubierta por causa de un problema de uso del tornillo. Acá, ¿será que va a funcionar? A ver si funciona. Vamos a intentar. Bien. Vamos a generar. Entonces, pasar al próximo. Esto acá es la foto de Paysandú. Esta Paysandú es una foto de Una tormenta de viento que tuvimos hace unos años. Algunos que se habrán pasado por allá recordarán, donde el viento terminó arrancando muchísimos techos. Esto es un poquito el resultado después. ¿Cuántos kilómetros por hora? 130 kilómetros por hora de viento. 130. 130 kilómetros por hora. Acá también un vídeo. Este en Joinville, en mi ciudad. Ustedes conocen la marca Brastemp de heladeras. En la fábrica de Brastemp tiene muchos vientos. La cubierta se trabajó después de muchas lluvias, porque en Joinville se llueve mucho, como un día sin otro también. Entonces, esto es dentro de la fábrica. Se llueve tanto al dentro como al fuera de lo mismo. Entonces, esto estaba en Instagram durante la lluvia. Un amigo mío es de la mantenimiento de la cubierta, me ligaba. ¿Yo qué hago ahora? Ajoelha, reza, espera pasar la lluvia. Después de que tiene que hacer algo. Durante no tiene que hacerlo. Debía ter prevenido, no lo fez. Entonces, es lógico que cuando se tiene esto, la parte de la cubierta, se desdobra en otros problemas al dentro de las habitaciones, de las construcciones, las filtraciones, el problema con hongos, corrosión en la armadura. Esto es algo que se empieza muchas veces en la cubierta y se espalha por toda la construcción. Entonces, esto que entendemos que
con un buen planeamiento, un buen proyecto, buenos productos, una buena ejecución, se evita al principio de todo. Lógico que tenemos que tener este cuidado con todas las partes, pero la parte de la cubierta, principalmente en grandes construcciones, es algo donde se empieza muchos de los problemas. Acá estamos siendo un poco más específicos cuando hablamos de los selladores que son aplicados en las construcciones. Mira que acá tenemos un problema de ejecución, un problema de limpieza, que no está correctamente limpio la superficie y no tiene la adherencia del sellador, entonces no va a funcionar como debía. Tenemos también algunos problemas como la formación de burbujas, porque se especificó un producto que se tiene disolventes, y cuando se calienta el disolvente intenta salir de la composición, pero si ya tiene la formación de piel, el solvente no consigue salir y se crean las burbujas, lo que es un problema estético, también un problema de la estructura del producto, que se va a fatigar muy prematuramente porque la parte de la estructura que debería ser una goma es disolvente, un gas. Acá tenemos algo como un factor forma, que es la proporción entre la ancho, Sí, es el factor forma es el ancho en comparación con la profundidad. ancho y profundidad. Esto es algo que en Brasil creo que es normal porque esta fotografía en la Universidad de San Carlos, en la parte del edificio de ingeniería civil. Entonces, el predio era un predio de prefabricado, premoldeado de concreto, de hormigón, y se tiene un problema que ellos mismos aplicaron errado el producto. Acá tenemos también una fara de factor forma, algo como un sellador con baja capacidad de movimiento, o sea, la estructura dimensionada para una movimentación, el sellador se ha aplicado con menos, lógicamente que va a fallar en algún punto, acá tiene una falla de adherencia, el borde. Y lógico, después de todos los problemas presentados, lo que pensamos no es, lógico, queremos muchas veces corregir los problemas, pero tenemos que pensar cómo evitamos que aparezcan. Para esto empezamos hablando del proyecto, o sea, tenemos que tener una buena parametrización, entender juntamente con el cliente cuál es la vida útil que se espera de aquella edificación, si está dispuesto a gastar dinero con la manutención, economizar en la construcción o investir un poco más en la construcción para economizar en la manutención. Lógico, tenemos todos los costos operacionales, seguridad, la parte estética, toda la parte de funcionalidades de la edificación. Todo esto tiene que ser pensado para que se consiga diseñar un buen proyecto. Y lógico, entender también si la edificación, cuál es la finalidad. Si es una edificación que está en un ambiente agresivo, por ejemplo, en una fábrica de papel y celulosa, ¿se habla? Papel y celulosa, se tiene mucha agresión interna por la producción de papel. O, por ejemplo, una fábrica de cemento, también se tiene mucha corrosión interna. O sea, algo que en un puerto se tiene la marecía, que la corrosión externa, o si es un shopping mall, donde no se tiene tantos problemas, a no ser la cercanía de la ciudad. Por ejemplo, si está en San Pablo, se tiene la lluvia ácida muy fuerte, porque la ciudad tiene muchos autos, tiene muchas industrias, mucha polución. Entonces también algo que se tiene que llevar en consideración. Y lógicamente la ubicación, donde se localiza el edificio. También, como hablamos de la mano de obra, si tenemos que hacer la parte de la interpretación del proyecto correctamente, la capacitación constante sobre de cómo van a ser utilizados los productos, la definición de los productos. Por ejemplo, desde detalles de cómo se hacen las chapas de un camión, por ejemplo, dónde se instalan los tornillos, dónde se instalan la fijación de... En Brasil se llama de cumiera. La cumbrera. Combrera. Cumbrera. Por ejemplo, que hay unos puntos, mira, normalmente cuando hacemos alguna inspección en una cubierta, normalmente el problema no está en la chapa, siempre se está en los detalles. Está en la cumbrera,
los tornillos aplicados en lugares equivocados, no se tiene falta de selladores en la parte de las calles, ¿cómo se llama? Los canalones. Canalones también. Entonces, no es en general, siempre son los detalles que se pasa desapercibido porque estamos hablando normalmente de los accesorios. Ese es el problema. Normalmente lo que genera problemas son los accesorios mal instalados o los que no están instalados. Y esto es algo que cuando estamos en la obra conversando con los clientes, hablamos mucho sobre la calificación del operador de la herramienta, para que se utilice la herramienta correcta, se utilice de forma correcta el producto, para que después se compra un producto muy bueno, pero se utiliza muy malo. Entonces no tiene resultado. Y este es un punto importante. Entonces se pasa esto desde también de la parte toda de la preparación de superficie, cuando se utiliza una permeabilización. Mira, como esto es general. Entonces, en todos los pasos, no solo en la cubierta, se tiene que siempre tener un cuidado muy grande con el entrenamiento de las personas que van a utilizar los productos. Por ejemplo, los selladores, cuál es la factor forma, cómo debe hacer la limpieza, la aplicación. Se tiene mucho de construcción porque son varias camadas, parte por parte, como un grande Lego que se va montando y se tiene que tener las piezas correctas para que fique bueno. Y para ello, entonces, pensando que vamos de todo el entrenamiento, tenemos que pensar en los productos adecuados. Este es un punto importante porque en Brasil, hasta poco tiempo, cuando nos cuestionaba cuánto tiempo se dura un sellador, cuánto tiempo se dura un tornillo, no conseguimos hablar porque era algo que no se conseguía mensurar de fuera de una cámara. Se aplicaba el producto en una cámara de salt spray, o en una cámara de Castenich, de una UVA ácida, o en una cámara de UVB, que para los selladores, y se tiene un cálculo, una estimativa en horas que el producto duraba. Pero porque era muy complicado decir lo que es desempeño. Até cuando se entiende que el producto está durable como debería. Para esto, en 2013, se creó la norma de desempeño, una norma de Brasil, que vamos a hablar un poco de la norma acá, donde se escribió certinho como debe ser, lo que es considerado desempeño. Desempeño es lo punto un sellador se debe sellar. Si cambiar el color no es un problema. Si está a calcinar superficialmente no es un problema. Pero si se estima que va a tener una vida útil de 10 años, durante 10 años no se puede tener filtraciones en el sellador. Entonces, cuando esto se torna una norma, fica muy más fácil para nosotros que somos fabricantes de los productos, decirnos cuánto tiempo estimamos que los productos aplicados correctamente van a durar. Entonces, a partir de acá, también se tiene la visión de cuánto que la construcción debe durar, cuál es la vida útil de las etapas de la construcción. Entonces, mira acá, tiene una cubierta hablando algo como 30 años. Tiene, pegar acá, es mejor. Aquí, estructura de cubierta y colectores de agua pluvial, 30 años para superior. Acá, 30 años para superior, 20 años y 25 años y 20 años. Entonces se tiene para todo el detallamiento de toda la parte de la cubierta cuánto tiempo se estima que debe durar. Y lógicamente que para que eso funcione, el constructor tiene que entregar un manual informando al cliente como en un auto de cuánto en cuánto tiempo se tiene que trocar el aceite del auto. O sea, de cuánto en cuánto tiempo tiene que hacer una inspección en la cubierta, se cambiar los tornillos, o se cambiar el sellador, o una fachada, por ejemplo, una fachada es estimada algo como 40 años de la vida útil. Lógico que tendrá que hacer el mantenimiento, el cambio de algunos productos que están instalados, porque no se tiene selladores para 40 años, pero se tiene hoy selladores para 16 años, se tiene para 10, se tiene para 5. Entonces, se quiere cambiar más veces y tener un costo del cambio, no solo del producto, sino de la mano de obra, o se
empieza la construcción con productos de más durabilidad y se disminuye el ciclo, se aumenta el ciclo en tiempo de hacer el mantenimiento. Entonces, eso fue muy importante para nosotros, para conseguir tener todos hablando la misma lengua sobre la cuestión de desempeño. Cuando hablamos de durabilidad, tiene un concepto de vida útil, el período de tiempo que el edificio va a funcionar, que fueron proyectados, cuál es la expectativa que se va a durar. Lógicamente pensando que siempre va a tener los mantenimientos, las manutenciones, y que estas manutenciones tienen que estar muy claras por parte del constructor. También eso está muy especificado cuando hablamos de VUP, vida útil de proyecto. Entonces, ese detallamiento todo el manual de uso y operación debe estar muy claro de cuándo tienen que hacer las manutenciones para que se atinja la vida útil del proyecto como un todo. Y después de esto se tiene también el VUR. El VUR es el documento que los fabricantes de los insumos están teniendo que crear para informar a los proyectistas y después a los constructores cuál es la estimativa referencial de vida útil de sus productos. Entonces es un punto muy importante porque, por ejemplo, un tornillo, nosotros tenemos 4 o 5 líneas diferentes de tornillos para cubiertas. Si colocar uno al lado del otro, yo sé decir la diferencia, creo que ustedes no. Que el primero, cuando mira por la primera vez, todo lo parece muy parecidos, muy igual. Se tiene detalles como algunas grabaciones en la cabeza, algo que se puede identificar. Pero si no está atento a los detalles, se va a comprar un producto, se recibir otro y que no va a tener la expectativa de proyecto. Entonces, un punto importante es que nosotros hoy en Brasil tenemos prácticamente, creo que 99% de nuestro portafolio se tiene el VUR, el documento que informamos siempre que solicitar, entregamos a los clientes y a los proyectistas para que se puedan colocar en el proyecto. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Cómo que se funciona? ¿Cómo que conseguimos hacerlo esto? Un punto lógico, en Joinville, en nuestras fábricas, tenemos todas las cámaras para hacer los ensayos, la parte de salt spray, Casternish, la parte de la calidad de las gomas de las arandelas, la parte de intempéries por rayos UV. Con eso tenemos una base de datos muy grande. Tenemos también una parte en la fábrica donde colocamos los productos y ficamos acompañando y haciendo comparativos con los datos. Lógico, esto es algo como más de 10 años. Y conseguimos verificar que lo dado que alcanzamos en la cámara, cuánto tiempo en años se corresponde a la vida real, para hacer un comparativo. Y lógico que, mismo en Brasil, que es un país muy grande, se tiene diferentes regiones con diferentes intempéries alrededor del país. Y acá en Uruguay no va a ser diferente, el mundo todo es lo mismo. Esto se basa en una norma británica que se habla de los diferentes ambientes. Es una norma que habla mucho de corrosión, pero la lógica se aplica a todo, porque mismo un sellador, lo mismo que no se puede esperar que el mismo sellador tenga la misma durabilidad si está aplicada a beira del mar o si está aplicada al centro del país, porque se tiene la marecía. Nuestra pele ya sufre con la diferencia en los productos también. Entonces, siempre va a mirar a cada tipo de ambiente y se va a verificar cómo el producto se comporta en diferentes ambientes. Otro punto importante, esta es la parte del gráfico de vientos en Brasil, de la fuerza de vientos. Y por lo que tengo hablado con Víctor, acá es muy peor. Sí. Ustedes tienen mucho más vientos que nosotros. Y este es un punto importante porque toda la parte de dimensionamiento, por ejemplo, para los tornillos, depende del esfuerzo que las cubiertas van a sufrir con el viento. Entonces, se tiene mucha atención con la parte de las cargas. Y algo que en Brasil, solamente nosotros tenemos una tabla con todas las cargas de los tornillos que van para cubierta. Nosotros, la competencia no lo tiene, que es algo muy grave. Es algo que hablamos mucho. Acá solo para... El ambiente ese de Uruguay.
Hablando un poquito también, para marcar, cuando hablamos del ambiente de viento del Uruguay, el gráfico a la derecha es algo hecho mismo por la Intendencia que va marcando las velocidades de vientos promedio, en este caso, entre los años 60 y los años 90. Bien, vemos que hay una concentración importante, incluso normativa, te hace la diferencia las cargas de viento que uno tiene que tomar cerca de la costa, a diferencia de cuando estamos más mediterráneos. Sin embargo, si vemos el gráfico de la izquierda, es la foto anterior de la tormenta de Paysandú, donde fue que afectó más los vientos graves. Entonces es algo que tenemos que estar atentos más allá de la zonificación, no importa dónde nos estamos instalando, cuál es el esfuerzo real de viento que podemos llegar a prevenir. Este es un punto importante porque básicamente lo que asegura la cubierta después de la parte estructural, la parte pesada, que son los tornillos estructurales, son los tornillos que aseguran las chapas. Que es algo que se pasa muy rápido normalmente en el proyecto porque son solo algunos chiquitos de tornillos, pero la responsabilidad es muy grande. Y muchos se piensa que no se tiene cargas, no se tiene dados para poder calcular, pero se tiene. ¿Y cómo que podemos prevenir que esto se pase? Lógicamente, como hablé para ustedes, se tiene mucho know-how, mucho conocimiento generado a lo largo de 40 años con la parte de las cámaras, con resistencia a corrosión, UV, los equipos para la carga de prueba. Tenemos la certificación internacional FM Approval, donde se pasa por túneles de vientos, la cubierta tiene que soportar un huracán nivel 4 o 5, por ejemplo, en la prueba. Tenemos productos que son testados en Brasil en túnel de viento para fachadas, también para nivel 5 de viento en Brasil, certificaciones europeas. Entonces, nos cercamos de mucha información para conseguir decir con propiedad que el producto va a tener una vida útil estimada en 15, 10, 8, 20 años, por ejemplo. Y muchas obras ejecutadas también en Brasil y también en Uruguay. Acá tenemos un ejemplo de los tornillos. Esta es una tabla que es gerada y acá tenemos los tornillos DURS, que es el producto que creo que más vendemos en Brasil. Y tenemos SS-Cap, que es un producto que es un tornillo con una cabeza de acero inoxidable. Y Zafir, que es el producto todo en acero inoxidable. Y mira cómo la durabilidad varía mucho, cómo varían los ambientes. Entonces, en una área marítima con alta corrosión, por ejemplo, si quiere tener una vida útil muy grande, la mayor, se tiene que utilizar un tornillo de acero inoxidable. Porque por más que el costo sea algo como 8 o 10 veces, la diferencia, el costo de cambiar los tornillos DURS a cada 3 años, porque se empezó a la corrosión y la corrosión va a pasar para la chapa, es un problema muy grande. Entonces, y mira que a medida que vamos avanzando para ambientes menos agresivos, la durabilidad va a ser aumentando. Entonces, es algo que tiene que tener mucho atención al detalle y por eso entender dónde se ubica la obra, para qué va a servir la construcción, lo que será esta edificación, para que se pueda hacer la especificación adecuada del tornillo. Tenemos en Brasil un caso que Temos em Brasil um caso de uma obra no aeroporto de Recife, em Pernambuco, fica em Nordeste, onde está lá. Está travando um pouco, admitir. Pronto. Esse aeroporto Recife, la beira-mar. La instalación del hangar del aeropuerto se fue colocado el tornillo SS-Cap. O sea, para la parte del mar, perfecto, una cabeza de acero inoxidable, el cuerpo de acero carbono, pero no se lembró que dentro del hangar es donde se testan los motores con querosene de aviación. Entonces, todos los días se ligan los motores de los helicópteros, de aviones, dentro del hangar. Y la polución de llegada se corría toda la estructura por debajo. Algo como un año después estaba todo podre. Se tuvo que desmontar el pared y se construir nuevo. Porque no se pensó en la localización, pero no se pensó en la utilización de la edificación. Es algo que parece bobo, como hablamos ahora, pero aconteció. Y algo como un investimento, piensa en un hangar,
algunos millones de reales para construir. Acá hablando un poco también de la parte de las cargas, técnicamente los tornillos siempre son separados por tipos de puntas. Entonces mira que se tiene la punta 1, todo el rango de punta, el tamaño de la punta está relacionado a un grosor, un espesor de la chapa de fijación, de cuánto tiene que perforar. Lógicamente que se muda el tamaño, tanto el diámetro de la broca como el comprimento de la broca, y muchas veces se cambia también el diámetro de la rosca y también el tamaño del hilo de la rosca, para que se pueda hacer la perforación y la fijación en el acero. Entonces es un punto importante que está por detrás de los tornillos para que conseguimos garantizar las tablas de cargas y también garantizar que, por ejemplo, que todos los tornillos que se utilizan van a furar y no se va a tener pérdidas, porque no es normal comprar 100 tornillos y 20 o 30 no furar, y sacar fuera la basura porque no están funcionando. Todo 100% de los tornillos tienen que hacer la perforación. Entonces testamos en Brasil que la norma se habla que cada parafuso tiene que hacer 3 furos para garantizar el tratamiento térmico. Nosotros testamos con 4. Y también la velocidad de instalación es testada. La norma se habla en 4 segundos de una chapa de 1.6 milímetros. Nosotros testamos, nuestro padrón de 2 segundos de una chapa de 2 milímetros. Hoy aplicamos a menos de 1 segundo cada tornillo. Entonces se hace una batería de testes para garantizar la calidad del producto. Eso se aplica a todos los tornillos. Se tiene también una atención muy detallada al diseño que tiene la cabeza. Mira, este es un diseño que se llama DUH, que es Deep Undercut Head, o sea que tiene un rebajo en la parte de abajo de la cabeza para acomodar la arandela, algo como 1.4 milímetros. Lógicamente que es un producto más pesado, más caro, do que un producto con el UH, que es Low Undercut Head, que se tiene algo como 0.7 milímetros. ¿Y cuál es el problema de esto? Economiza un poco en acero a la hora de hacer la fabricación del tornillo, es más barato, pero cuando se aplica en la inclinación, y este es un punto muy interesante, porque normalmente se tiene que aplicar el tornillo perpendicular a la chapa, pero el instalador tiene la cabeza setada que está perpendicular al suelo y la chapa está inclinada, entonces se aplica con error, se aplica inclinado el tornillo en relación a la chapa. Y lo que pasa es que la goma se sale afuera de la parte de abajo del tornillo y no se tiene vedación. Es muy normal verificar que la goma siempre está al lado del tornillo. Está rompida, está al lado. Y se tiene también lo que se llama de HWH, W, ¿cómo se habla en español? W. HWH, que es cuando se tiene una arandela estampada y la parte de la goma es suelta y otra pieza que es montada después. Entonces acá tiene un problema de la entrada del agua por esta parte debajo de la cabeza, que no tiene vedación. Entonces es un punto interesante también de verificar cuando se hace la especificación cuál diseño se tiene la cabeza del tornillo. Y lógicamente después de todo eso se tiene un estudio con la tabla, con todas las cargas que se puede soportar el tornillo, dependiendo de cuál es la espesora, el grosor de la chapa de la correa. Sí, la correa. La correa, que se llama. Con el espesor de la correa, cuál espesor de la chapa de fijación, y cuánto de carga se quiere. Y va a conseguir achar el valor muy próximo de esta tabla, tanto para la parte de la tracción, cizallamiento, la parte que llamamos de pullover, que es la parte de arrancamiento por la cabeza de la chapa, también la resistencia toda del tornillo, las resistencias mecánicas. Sí. También la parte de durabilidad de la arandela es algo muy importante, porque normalmente no se tiene una durabilidad tan alta. Por eso conseguimos garantizar algo con 20 años de la resistencia de la durabilidad de la arandela. Tiene que garantizar que la goma está adecuada. Y lógico, se tienen las familias de producto, DURS, que es el producto que más se utiliza, que va a atender algo como 80% de las aplicaciones. Se tiene diferentes tamaños para diferentes aplicaciones. Se tiene lo mismo con la cabeza colorida para la parte de cerrado lateral.
para aspectos arquitectónicos, todos ellos testados en las cámaras. Acá hablo un poco más sobre cómo es hecho el revestimiento EcoSeal que aplicamos sobre el tornillo. Este material está para ustedes también en el catálogo, si quieren mirar más en detalle. Mas son algo como 6 etapas de cubrimiento. Un tornillo hard, desde que es estampado, que recibimos la pieza pronta, la pieza de acero, se pasa para el control de calidad 9 veces, hasta que se sale y se va para ventas. Porque el proceso necesita que a cada etapa sea verificado para garantizar la resistencia final. Se tiene el producto con la capa de acero inoxidable, que es la protección externa, por ejemplo. Se tiene también algo como Zafir, que todo el producto es un tornillo de acero inoxidable 304, solamente la punta es una punta de acero carbono, porque necesita de una dureza para hacer la perforación del acero. Y después esta parte va a salir con la corrosión y todo el resto del tornillo fica intacto. Entonces, mira que se tiene varias soluciones. Cuando hablamos de los sistemas también de sellado para una cubierta, mira que la lógica es la misma y se tiene varios productos que se pueden ser utilizados para parte de un sellado que está expuesto al tiempo, como un NMS que para tellado, un producto híbrido, todos ellos con diferentes desempeños de acuerdo con el tamaño del proyecto, la parte de cuánto se tiene de dinero para investir o cuál es la expectativa de vida útil. Entonces es algo muy importante, se tienen alternativas, mas lo más importante, além de tener las alternativas, entender cómo identificar las diferencias para que no se tenga un error en la especificación. Acá se tiene, para ustedes entenderem, una curva de desarrollo de la tecnología. Nosotros empezamos casi todo el mercado con la parte de los silicones, los poliuretanos. Después se desarrolló los MS, que son lo que se tiene hoy de última tecnología para selladores. Y después, como dice Víctor, que es muy bueno, sí. Acá estamos hablando de blanco y negro, pero acá se está hablando de cinza. O sea, después del tiempo, para baratear, se comenzó a trabajar con en Brasil llamamos de la pioría, es decir, para ficar peor y más barato, comenzamos a hacer productos cada vez más simples y que no tengan desempeño, pero que sea más barato para se vender. Entonces, y lógico, tenemos una nueva onda, que ahora son los híbridos de MS, que son los silicones modificados con epoxi, que es una nueva ola de desarrollo de productos para sellado. Para ustedes entender un poco cómo es hecho un sellador, lógicamente es como una forma, una receta de un bolo. Se tiene la parte noble, se tiene harina, acá no es diferente. Tenemos lo prepolímero, que es la resina base, se tiene algunas cargas minerales, que tienen normalmente la función en hacer la masa ficar mayor, o sea, tiene un enchimiento, dejar relleno para bajar el costo. Se tiene algunos aditivos para conceder, por ejemplo, resistencia a intemperies, antioxidantes, para se mantener blanco por más tiempo, varios tipos de aditivos. Y se tiene, dependiendo de la formulación, algún tipo de diluente para baratear el costo también. Normalmente chileno, tolueno, que son diluentes volátiles, algo como 60 grados Celsius. Para você ter uma ideia, uma cubierta chega facilmente a 80, 90 grados. Uma fachada, se for um color como um azul como este, algo como 80, 90 grados Celsius. Então, nessa temperatura, o dissolvente está saindo todo do sellador e se está perdendo espessor. É um problema. E mira que nós como fabricantes conhecemos as formulações. Hoy los poliuretanos comercializados en Brasil normalmente se tiene solamente 12% de prepolímero. Los MS polímero que fabricamos tienen algo como 30%. Lógico que el prepolímero es la parte más noble de la formulación, por eso conseguimos garantizar una durabilidad mayor, propiedades de adhesión mejor y todo esto, porque trabajamos con productos que tienen un nivel mayor de prepolímero. Uno de ellos es el sellante de tellado, el MS435, un producto desarrollado específicamente en la parte de la cubierta,
porque tiene una parte de... Cuando se desarrolla un sellador, se piensa en el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad está vinculado a qué material yo voy a aplicar. Se va a aplicar en chapas metálicas, o manejar un medio módulo, porque la movimentación, la velocidad de movimiento que se tiene en productos con alto coeficiente de dilatación es mucho más rápida. Si estoy aplicando en hormigón, la capacidad de movimiento se cambia porque la velocidad de donde se dilata el hormigón y se contrae es muy menor. Entonces se utiliza un producto de bajo módulo porque la velocidad que acompaña también es diferente. Entonces el concepto de que tiene un producto, un selador que es bueno para todo, es equivocado. En Brasil llamamos de producto pato. Pato vuela, pato nada y pato anda, pero se fala todo malo. ¿Entiendes? Entonces no hay milagre. Si quiere alto desempeño, tiene que tener un producto específico. ¿Cómo queremos hablarnos que vamos a hacer? ¿Cuál es el mejor alto que se tiene para corridas? Una Ferrari. Y para París-Dakar, no se puede ser una Ferrari. Pero es una corrida también. Y para rally, también no va a ser Ferrari. Entonces, ¿cuál tipo de corrida estamos hablando? Es algo como acá. Estamos hablando de un sellado, de una cubierta, es una solución. Es una fachada, otra solución. Pero en una piel de vidrio, otra solución. Se utiliza siempre los mismos para ceder algo mediano o malo en todos. Esto es un punto muy importante. Y algo que batemos mucho, ahora Brasil también tiene una norma de selladores, porque no tenía. Entonces estamos utilizando la traducción de la norma europea, DIN, pero utilizamos también la norma americana, STM, porque es más amplia. El punto más importante siempre es la capacidad de movimiento. ¿Cuál es la capacidad de movimiento del sellador? Si acertar este punto, está algo como 70-80% de la especificación adecuada. Porque esto es normalmente donde se tiene el problema. Se solicita mucho más de que el producto soporte en la fatiga. Entonces, con el pasar del tiempo, con las amplitudes térmicas, ¿cuál es la amplitud térmica acá? ¿Alguien sabe? Yo me recuerdo algo como 15 grados. 15 grados de temperatura más bajo al más alto, A veces hasta 20. Amplitud térmica estamos hablando, por ejemplo, la diferencia de temperatura de cuando empieza el día y termina el día. Sí, Recuerden, el por máximo ejemplo, del día, el mediodía y la medianoche. imagínense cada vez que tenemos alguna alergia porque de repente bajó la temperatura de golpe, imagínense esa variación de temperatura en menos de Todos los 24 días. horas en un producto es muy dañina. Sí. Entonces, lo que va a garantizar la vida útil a largo tiempo es que va a garantizar escoger correctamente cuál es la capacidad de movimiento. Porque el ensayo de un sellador, cuando hablamos de la capacidad de movimiento, a este otro es 25. El ensayo para esto que la norma indica, se hace un cuerpo de prueba con el sellador, se coloca en una máquina, se llama Rockman Cycle. Esta máquina hace el movimiento que se fue programado, por ejemplo, 50%. Entonces va a ficar dilatando y comprimiendo, y se hace 100 ciclos. Una parte de eso se lleva un día para hacerlo y se hace a temperatura ambiente. Después se pega la muestra, si está buena, se coloca en una heladera, algo con menos 26 grados Celsius. Y se coloca la máquina dentro del freezer y se hace 100 movimientos. Se saca, se mira, está bueno, se coloca al horno a 70 y se hace esto de nuevo. Se saca, está bueno, se bota en el agua por 7 días, se saca, se hace más 100 veces. Y se repite esto hasta que se faça 10 ciclos de este ciclo. Después, si estiver bueno, quiere decir que está bueno para funcionar y podemos decir que es 25% o si es 50%. Entonces, el ensayo se considera toda la fatiga del producto. No solo por la parte de la intemperie, porque esto es evaluado en otro teste, en otra prueba, pero se cruzan los datos. Normalmente un producto que no se pasa en la parte de UV no va a pasar acá. Se va a tener que tener un requisito muy bajo. Por ejemplo, un producto que no es bueno en UV no va a conseguir nunca llegar a 25, 35 o 50% de capacidad de movimiento, porque la formulación es pobre. ¿Listo? Tenemos también algunos productos específicos para
para mantenimiento en la cabeza de tornillos, con se tiene filtraciones, que es RR500. Se tiene la parte también de la cubierta, que son los detalles. Se tiene la parte de las flanges. Es utilizar en toda la parte donde tiene chaminadas, se tiene a línea de vida, para garantizar que la estructura se possa movimentar, pero va a estar estanque, no se tenga entrada del agua. Entonces es un producto que tenemos una garantía de 20 años, un producto americano, que tiene, es fantástico. Se utiliza mucho, mucho menos de lo que se debería, porque se utilizan de soluciones como chapas recortadas, coladas, parafusadas, que no permite el movimiento de la cubierta. Piensa que en una chimenea, la dilatación de la chimenea es mucho más a longo Al largo que el... sí, que el tellado está perpendicular. Son movimientos totalmente perpendiculares. Y si no coloca un producto que va, por ejemplo, un viento cuando pasa por la chimenea, se hace el movimiento hasta como este. Y si tenga alrededor solamente chapas parafusadas, no te permite el movimiento, lo que pasa, en algún punto va a romper. Normalmente el sellador, el tornillo o la chapa se va a doblar y se va a rasgar. Entonces el punto de infiltración, normalmente esto no en los detalles. Acá tenemos también alguna cosa como la parte del sistema de vedación que no es expuesto, que se está por debajo de las chapas, que llamamos de tech tape y texil, que son una cinta butílica y un butílico. Mira que la vida útil, como no está expuesta al tiempo, es 30 años. Es algo que se dura mucho tiempo y se cuesta mucho poco para colocar en proyecto. Se evita muchos problemas. La fita tech tape es una fita, una goma butílica preformada. Se utiliza en la sobreposición de las chapas. Dependiendo de la inclinación que se tiene de la cubierta, se utiliza con un espesor mayor o menor, largo o ancho. Siempre me confundo. En el largo de la... El ancho. Ah, en el ancho. Ese es El ancho. Si Largo, un ancho diferente se tiene dependiendo de la inclinación de la cubierta. El sellador se utiliza en la aplicación cuando se tiene la tipo de... En Brasil llamamos de zip. ¿Cómo que se llama? La cubierta zipada. Zipada. Engrampada. Grampada. Se tiene grampada para la sobreposición de las chapas o también en los paneles isotérmicos se utiliza también para evitar, se funciona como una barrera de calor. Y también tenemos no solamente la parte de metal, ¿no? Tenemos también para hacer la impermeabilización posterior, caso sea necesario, se tiene para la parte de metal y la parte de hormigón, de concreto, que es la línea Defense. Y tenemos productos tanto con foco en durabilidad, con un producto para tellados flat o también para ganho térmico. Y para la parte también del concreto se utiliza mucho para la parte, no sé si en Uruguay es común, en Brasil se tiene algo como una tela de concreto llamado doble, que es una tela muy grande, que acá hace como no se tiene pilar entre la edificación, una tela de concreto muy grande. También se funciona para las lajes de concreto o también para la parte de las vigas que tiene Canalón. canelón. Canelón es una pasta. Canalón. Ah, sí, me gusta mucho. Entonces es muy común también en Brasil que acá la propia viga es la parte donde se corre el agua y se tiene que hacer una impermeabilización. Entonces tenemos un producto para la parte de la laje y un producto que es lo mismo pero con fibras que no necesita uso de una tela de refuerzo. Aquí. Hablamos rápidamente. Ya. Acá, hablando un poco de Duracil, Duracil es un producto para hacer la impermeabilización de una cubierta que tiene una vida útil de 20 años, hecho en silicone, aplicado tanto de forma manual como con una máquina, un airless. Un producto muy interesante, se tiene ganho térmico también, mucho utilizado en Brasil para hacer la impermeabilización de cubiertas industriales. Então, é um produto que tem uma vida útil muito grande, suporta empoçamento de água, então se pode aplicar tanto num telhado que seja mais plano, como inclinado, e se tem alta durabilidade.
Los dos, los dos. Se ya empezó la corrosión, no es un problema estructural en la chapa, se saca la corrosión mecánicamente, se aplica un primer para garantizar que no va a volver y después se aplica esto arriba. Entonces se aplica un primer epoxídico y después una de mano. Es una ventaja de este producto que él se consigue grande durabilidad con apenas una de mano. Entonces es un gaño de productividad de aplicación. Esto es un producto llamamos de Thermoroof. Thermoroof es un producto en Brasil que vendemos para aplicación en la parte de los silos de almacenaje de granos para disminuir la temperatura interna, porque este gaño térmico se economiza mucha energía. Lógico, eso se aplica a todo. Algo como, estamos hablando, algo como 10, 11 grados en la chapa, solo de aplicarlo. Y es un producto que no tiene, se mantiene limpio por mucho tiempo. La formulación es un producto extremadamente liso que no va a se sujar al tiempo. Entonces es un producto con foco, también es impermeable. La limitación es que no se ha indicado para tejados flat, porque no trabaja muy bien con el posamiento del agua. Entonces necesita una inclinación de por lo menos 15 grados para hacer la aplicación. Tenemos el producto Flat Roof, que es producto complementar a esto, porque siempre que tenemos aplicación de este producto en la parte de las calles, que no consigo hablar lo que dice. El canalón. Canelón. Canalón. Canelón. En canelón normalmente se imposa agua, la agua fica parada y no se debe utilizar el Thermoroof. Entonces se utiliza el Flat Roof en esta aplicación y también en la parte de la cubierta. Lo que se abre mano aquí es que no tiene un gaño térmico, porque es un producto, una goma, que con el tiempo se va a asociar muy rápido y se pierde el gaño térmico. Por eso tenemos diferentes productos. Este es lo que llamamos también de RR500, que hablamos al inicio de la presentación. Es una línea nueva que está lanzada en Brasil. En Brasil hablamos semana pasada con nuestro equipo comercial. El lanzamiento oficial será en agosto. Entonces estamos anticipadamente mostrando para ustedes. Sí, digamos Sí. la misma línea fue el que se colocó allá. Entonces son productos con diferentes volúmenes de aplicación de material, por ejemplo. Para tener una vida útil muy buena acá, tenemos que aplicar algo como 1 litro por metro cuadrado. La misma vida útil lo más se consigue con 600 ml o 800 ml por metro cuadrado. Son las diferencias de las tecnologías. Acá estamos hablando de una tecnología híbrida con acrílicos, acá un silicona modificado y acá un silicona puro. Son diferentes tecnologías para diferentes desempeños. Hablando un poco de la parte de los acrílicos, este es un producto que vendemos bastante en Brasil para solucionar en la parte de las losas. Sí, los losas ya tradicionales de hormigón. Losa estamos hablando. tradicional, el hormigón, que veio al mercado para competir con los productos bicomponentes que tienen una parte polvo, una argamasa. En Brasil llamamos de argamasa polimérica, que es una parte de arena con cemento y otra parte que es una parte líquida que se mezcla todo y se aplica con un pincel, un rolo. Nosotros no queremos vender cemento, entonces enfocamos en vender el aditivo, la parte de la resina que se mistura con el cemento. Se mistura en una proporción de 1 para 1 y se tiene un cemento muy elástico, impermeable, con alta resistencia a intemperie y con alta resistencia para utilización para impermeabilización. Entonces, sí, ese es transitable. Estamos desarrollando otro, que es una variante que se aplica como una argamasa, que es para tránsito de vehículos también. Este es para tránsito de personas, pero para tránsito de vehículos no. Estamos desarrollando ahora. Sí, cadera, Sí, se puede por mobiliario sin problema. Se puede transitar personas arriba. Si desea, después se quiere colocar una cerámica, por ejemplo, arriba se puede también. Este producto. No se pone hormigón. Esto
se hace una membrana cimenticia. Entonces se utiliza cemento, una proporción de una parte de cemento, una parte de esta resina. Cuando se mezcla se tiene algo como una tinta a base de cemento, se aplica con rolo, con pincel, se aplica algo, dependiendo de la aplicación, algo a partir de 2 de manos hasta 6 o 7 de manos, dependiendo cuál la vida útil que se desea y cuál la complejidad del proyecto. Por ejemplo, en construcción de steel frame, como se movimenta mucho, se indica 8 de manos, una cubierta de steel frame. En una varanda, por ejemplo, en Brasil tem mucho, llamamos de varanda gourmet, una varanda un poco mayor, hasta 200 metros cuadrados, por ejemplo, una losa, se puede utilizar algo de esto como 4 de manos, con una tela, ya es suficiente. Entonces depende de la aplicación, cuando abre la ficha técnica, tem todo el detallamiento de cada lugar que se va a aplicar, cuánto tem que utilizar de producto, cuántas de manos, cuál grosor que tem que tener, se utiliza una tela de refuerzo o no, bien detallado. ¿Alguna duda? No. ¿Cómo? Masha. Tudo que é reforço, tela de reforço. Sí, se tiene uso de la tela de refuerzo, sí, sí, tiene. A no ser que se tiene una área muy pequeña, se puede utilizar una versión de este producto que tiene fibras dentro, que es la fibra de polipropileno, lo mismo que se utiliza en hormigón, de 6 milímetros, que se tiene un daño estructural muy grande. Por ejemplo, este producto se coloca en la máquina para hacer el ensayo normativo, es algo como 100, la norma habla algo como 50 newtons para probar sin tener la tela de refuerzo. Este producto sin la tela de refuerzo algo como 90 newtons, se coloca la tela algo como 550 newtons, pero se saca la tela y coloca la fibra y llego a 220 newtons. Entonces tiene un daño muy grande, más que el doble, cuando coloco la fibra en la formulación. Entonces depende de la aplicación, se puede utilizar con fibras. Bueno, ¿y cuál es el costo de desempeño superior? Esa es la provocación, todo lo que hablamos hoy, para decir que es posible construir algo con más durabilidad. Es que entendemos toda la parte del proyecto, la parte de los productos, de quién va a utilizar, que tenemos que tener cuidado con los fiadores, sellados, impermeabilización, porque cuando hacemos la cuenta de cuánto cuesta la parte de fijación, impermeabilización, de sellado en una obra, estamos hablando de algo como 2 a 3% del valor total de la obra. O sea, boa parte de los problemas que vivimos todos nosotros acá, en todas nuestras casas, edificios, galpones, es por causa normalmente de 2 a 3% del valor de la obra. O sea, es una economía que no se paga. Entonces, ¿cuál es el costo total de la obra? Siempre tener eso en mente para que podamos hacer buenas escolhas, colocar en proyecto los productos adecuados, siempre utilizar los fornecedores de los productos que van a testar, van a entrenar el equipo de mano de obra para que funcione bien las inversiones hechas en los productos. Creo que esto, gracias por la atención de todos.